en Chile. Y lo primero que quisiera preguntarle a raíz de la invitación, por decirlo de alguna forma, que le hacía el expresidente de Bópoli, Hernán Larraín, es si alguna vez usted pensó, a raíz de esto, o de la crisis que está viviendo Chile Vamos, en renunciar a su cargo. No, la verdad es que no. Yo desconozco las razones y las motivaciones que tuvo Hernán, más allá de lo que dijo por televisión. Le deseamos el mayor de los éxitos, pero sinceramente creo que acá los partidos tienen sus democracias internas, tienen sus representatividades, y acá lo que hay que hacer son los mejores esfuerzos para poder trabajar en conjunto. Por lo tanto, lo que nos interesa, sí, porque hoy día hubo reunión de secretarios generales para ver el tema electoral, que ojalá la situación de Bópoli se resuelva lo antes posible. Tengo entendido que parece que va a quedar el diputado Molina, de forma de poder normalizar la situación lo antes posible. Ahora, él decía que se estaban aferrando a los cargos y que no se hacían cargo de, valga la redundancia, de la crisis interna que habían generado. Sí, pero bueno, mira, lo que sucede es que yo prefiero, es la opinión de él, es respetable. Creo que acá la situación en la que estamos es compleja. Yo creo que nadie preveía, es decir, nadie previó el 18 de octubre, lo que sucedió, cómo evolucionó el país, y luego la pandemia mucho menos. El país cambió, es un país completamente distinto. Entonces, la verdad es que yo creo que acá, más que estar recriminándose, lo que corresponde es poder avanzar y lograr que finalmente Senadora, podamos superar esto. ¿Y qué le parece la declaración que hizo, no respecto de Renovación Nacional, sino qué le parece la idea que hay detrás cuando la Comisión Política de Renovación Nacional, respecto de los dirigentes de Bópoli, dice: rechazamos operaciones que intentan destabilizar a partidos oficialistas? Dice: las renuncias en medio de las turbulencias políticas son una incapacidad de liderar en soluciones y unir puentes. Pidieron no entrometerse en asuntos internos de los otros partidos. Les encuentro razón en términos de que cada partido tiene y esto con todos los partidos, no solo de Chile Vamos, sino que también en general de todos, tienen sus culturas propias, sus dinámicas propias. Por lo tanto, creo que es prudente no involucrarse en las dinámicas de cada uno de ellos. Y me parece que eso es lo que hay que hacer en el fondo. Sí, Bópoli tendrá una forma de pensar, el RN tiene otra, nosotros tenemos una distinta, el Partido Socialista, pero es lo que hay, porque finalmente la democracia se construye sobre partidos políticos. Entonces, nos gusten o no, tenemos que tratar de que esto funcione lo mejor posible, porque en la democracia a lo mejor no es el sistema perfecto, pero es el mejor que hay. Quiero preguntarle respecto de las declaraciones que ha hecho Joaquín Lavín. Usted ha mencionado que no le molesta, que no le complica tener diferencias con él respecto del tema del 10% de otras materias. Aún así, quisiera saber si usted le pidió algo respecto a las declaraciones públicas que él hace. No, yo no, es decir, yo he conversado con Joaquín Lavín y suelo conversar con cierta frecuencia con él. Y por lo mismo sé lo que piensa, por lo cual no es una sorpresa para nosotros el que él plantee esto. Pero lo hemos dicho, es decir, así como él dice que hay que hacer un triple PAC, nosotros decimos: ni un problema, estamos de acuerdo en 2 de las 3 partes del PAC, pero en una hay en la cual no concordamos. Y me parece que es súper legítimo, y eso no debiera por qué llamar a dramatismo, pero así como nosotros no le exigimos que en todo piense igual que la directiva o quienes están dirigiendo el partido, tampoco nosotros nos pueden obligar a pensar en todo igual que él. Es decir, yo creo que hay, y la UDI en general se ha caracterizado por poder tener pensamientos distintos en distintos temas. Y entonces, ¿cuál es la razón de pasar al Tribunal Supremo si en la UDI se puede pensar en cosas distintas de distinta manera? Sí. ¿Por qué en pasar al Tribunal Supremo a los diputados que piensan como piensa Joaquín Lavín, básicamente, solo que votaron? Sí, qué bueno que me preguntan eso, porque qué bueno para poder aclararlo, porque en el fondo no es por pensar distinto, es porque el mecanismo que se usó
es a través de lo que nosotros consideramos y hemos denominado una triquiñuela, como dicen en el sur, una maula, ¿ya? Acá se está usando un artículo transitorio para poder modificar materias que normalmente debieran modificarse con un quórum más alto. ¿Para qué? Para que esto pueda tener un consenso amplio. Acá se están usando bajar los quórums, pasar, como decía la planadora, generando además, yo creo que el proyecto no es bueno, que el proyecto es malo, que las ayudas no van a llegar sino como en 3 meses más y van a generar un daño en las pensiones de las personas más vulnerables. Pero ese es un tema que puede ser discutible. Pero lo que para nosotros no es discutible es que se use y se avale el modificar las normas constitucionales, el pasar por arriba de las normas constitucionales, porque eso deteriora la democracia. Y eso sí nosotros creemos que es grave. Y entonces, con esa lógica, ¿van a pasar también al Tribunal Supremo a los senadores que voten a favor del retiro del 10% de las AFP? Misma causa, mismo razonamiento. Es decir, esa no es una decisión mía, es una decisión que tomó la Comisión Política y por lo tanto y es por esa razón de fondo. Porque acá, si uno puede estar en desacuerdo, puede estar completamente y tratar de convencerlo que está equivocado y todo lo que tú quieras, pero que esto se apruebe por los canales que corresponden de acuerdo a nuestra institucionalidad. Es decir, acá no podemos hacer trampa en una cosa tan importante como que por lo mismo tiene quórum alto, con un resquicio, porque estamos en pandemia, buscar bajar los quórums y pasar la aplanadora. Senadora, que nuestros parlamentarios se presten para eso es lo que nosotros, de alguna manera condenamos. entonces, para que no quede ninguna duda, los senadores de la UDI que voten a favor del 10% van a ser pasados al Tribunal Supremo. Sí. Es lo que acordó la Comisión Política, es que aquellos parlamentarios en este tema que vulneren la Constitución van a tener que explicar por qué lo hicieron, porque nuestra declaración de principio dice que nosotros respetamos la Constitución y condenamos cualquier tipo de populismo. O sea, sí, los van a pasar. Pregunta, ¿a qué se exponen? ¿Se exponen a ser expulsados de la UDI? ¿Le parece a usted que debieran ser expulsados o tener otro tipo de sanción? No, eso yo no me voy a pronunciar en torno a eso, porque el Tribunal Supremo de nuestro partido es un órgano autónomo, entonces no corresponde, es como lo mismo que pasa con cualquier otro tribunal. Y una pregunta, ¿por qué en otros casos en que se han presentado también proyectos inadmisibles, que también es una vulneración de la Constitución cuando, por ejemplo, es iniciativa o prerrogativa del presidente X proyecto? ¿Por qué en ese caso, en esos otros casos, no se ha pasado al Tribunal Supremo a los parlamentarios de la UDI que votan así o que presentan incluso un proyecto que así puede ser calificado como inconstitucional? A lo mejor debimos haberlo hecho antes. A lo mejor, y eso a lo mejor es parte de la autocrítica, porque yo creo que si uno adhiere a un ideario que defiende la democracia y que por lo tanto combate cualquier forma de populismo, a lo mejor debimos haberlo hecho antes, y a lo mejor de esa manera no habríamos llegado a esta situación. ¿Y eso no tiene nada que ver con que ahora sean las AFP las involucradas en el tema? No, eso hoy día lo hace mucho más difícil. Lo que pasa es que ahora estamos en una situación en donde este resquicio se va a mantener en el tiempo. Entonces, la verdad es que nosotros firmamos el acuerdo constitucional y por lo tanto estamos dispuestos a discutir esto y todos los otros temas, pero con reglas del juego claras. Es decir, por algo en ese acuerdo constitucional se dijo que eran 2/3. Entonces, que ahora por un resquicio lo bajen a 3/5 para poder pasar la moto niveladora desde nuestra perspectiva, generando un daño grande, no nos parece. Vamos a volver al tema de las AFP también, y no solo la AFP, sino que el momento político está viviendo el país, pero quiero preguntarle respecto del gobierno. A su juicio, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno en que, o no, porque usted me puede decir que no también, digamos, en que se esté discutiendo justamente este tema de las AFP? Porque desde su mismo sector algunos sostienen que si se hubiera conducido de manera distinta el debate, si las ayudas hubieran llegado en otro momento, incluso si se hubiera vetado el tema de los alcaldes, que generó molestia también y desafección, dicen algunos, dentro de sus propias filas, la cosa sería distinta. Entonces, en concreto, ¿qué responsabilidad cree usted que tiene, o ninguna,
a su juicio, el gobierno en que se esté discutiendo el tema de las AFP, el 10%? A ver, yo creo que acá más que el tema de la AFP, porque yo creo que eso es una No, el 10% me refiero. El 10% de la AFP, el por eso retiro. te digo, pero sí, yo creo que más que el tema en sí mismo, porque vamos a tener después aumento de impuestos, vamos a tener un montón de otras cosas de naturaleza similar. Yo creo que es en el desorden que hoy día hay en nuestro sector hay culpas compartidas, ¿ya? Uno no puede evitar que la izquierda use las banderas de esta naturaleza. Si lo que ellos, lo dijo Boric en su minuto, que lo que ellos quieren es un sistema de reparto, que quieren terminar con la capitalización individual. El Partido Comunista metió un proyecto para declarar de interés nacional los fondos de pensión de todos los trabajadores. Entonces, yo creo que son en esto yo creo que, claro, probablemente nosotros también, los partidos, debimos haber también evitado que se generara este desorden. El gobierno también a lo mejor tuvo que haber puesto un paralelo antes, porque evidentemente, es decir, lo que nosotros le dijimos en algún momento al gobierno, es decir, tampoco es muy razonable que una persona o que un parlamentario sea de gobierno y oposición al mismo tiempo. Entonces, también hubo cierta permisividad en eso, y eso yo creo que va deteriorando. Y en eso consiste justamente parte del nuevo trato, es decir, en donde, ok, nosotros somos de gobierno, nos tratan a los parlamentarios porque uno tiene más cercanía, porque comparte ideas, porque comparte, digamos, ideales, porque tiene un proyecto político común, ok, pero eso tiene esos beneficios, pero también tiene ciertos deberes. No pueden ser, no puede ser al otro, porque si no, ¿cómo controlas tú al resto? ¿Cómo le dices tú a que algunos nomás tienen que pagar los costos de proyectos que son impopulares? O de parar proyectos, porque nosotros nos damos cuenta si la cantidad de amenazas que uno recibe es grande. Entonces, ¿cómo le dices tú a unos, no, ustedes paguen el costo de lo que significa ayudar al gobierno? Porque en general sí, las oposiciones tienen como más permiso para ser irresponsables, y si los otros no lo hacen. Entonces, yo creo que ahí hay culpas compartidas y eso es lo que hay que enmendar, porque todavía quedan 2 años de gobierno. Y una buena solución sería impedir la repostulación de quienes no votan alineados. Mira, lo dijo el senador Víctor Pérez, nosotros cuando militamos en un partido político, como cuando vamos como representantes de un determinado partido político, cuando adherimos además a un gobierno, adherimos también a ideas, ¿ya? Porque estamos convencidos que esas ideas sacan adelante el partido. Quienes no respetan esas ideas, de alguna manera se empiezan a autoexcluir. Entonces, claro, esa es parte de la discusión que probablemente se va a tener en el Tribunal Supremo, pero que hay que verla, digamos, con calma en su minuto. ¿Pero a usted le parece que es una vía que debiera analizarse, el que no puedan repostular? Sí. Ok. Sí, yo creo, es decir, no es mi decisión, yo no puedo Entiendo que no es su punto, pero usted cree que debiera analizarse. Sí, exactamente. Ya. Quiero llevarla al tema del equipo político y económico. ¿Cómo ve usted al equipo político y económico del gobierno? ¿Lo ve bien? ¿Lo ve debilitado? ¿Cree que tiene que cambiarse? ¿Qué opina? Más allá de que yo sé que me va a decir lo típico, que es facultad del presidente designar y quitar a los ministros, esa es una clásica, pero saltemos esa parte porque ya la sabemos como la respuesta tipo. Lo que quiero, sí, ya lo sé, me lo va a decir, lo dijo, checklist. Pero quiero preguntarle cómo ve al equipo político y económico de este gobierno. ¿Cuál es su diagnóstico? Más allá de que usted no los va a poder ni sacar ni poner nunca, a menos que usted fuera la presidenta, digamos. Sí. Pero mira, yo creo que, a ver, nosotros, y yo en particular, he sido crítica de algunas actuaciones del equipo político, ¿eh? Es decir, para hacerme cargo de mis cosas. Pero si me preguntan a mí ahora si se requiere un cambio de gabinete, yo creo que no. Lo que se requieren son cambios de actitudes, ¿ya? El presidente verá si los cambia o no. Pero lo que nosotros necesitamos es cambio de actitudes por parte del gobierno y actitudes por parte nuestra. Y ahí avanzar. Creo que en general nosotros tenemos que gobernar con convicción, desde nuestras ideas, negociando con la izquierda, pero no pueden, es decir, yo encuentro patético de verdad, es decir, no quiero usar patético, voy a tener una, es decir,
lo encuentro terrible lo que pasó hoy, lo que pasó con el senador Lagos Weber, de que lo hayan amenazado porque presentó una indicación a este proyecto y finalmente terminó retirando la indicación. Es decir, que tengamos hoy día que estamos legislando bajo amenaza y que la gente se acabó la libertad de conciencia. Es decir, si a ti te asustan y tú terminas retirando o no diciendo lo que piensas o no haciendo lo que crees correcto, porque te amenazan, porque publican la dirección de tu casa, porque publican tu celular y recibes 1,5 millones de amenazas, entonces de verdad que eso pone en riesgo la democracia. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa hoy día. Es decir, estamos bajo la tiranía de las redes sociales y de la FUNA. ¿Y falta convicción también en el gobierno entonces? Yo creo que siempre se puede hacer mejor. Ya, pero eso es como no decir nada. Yo le pregunto directamente, está muy políticamente correcta, no quiere decir patético, no sé qué más. Yo le pregunto directamente si falta esa convicción que usted reclama, con la cual se tiene que actuar en política, dice usted, no por las funas, no por las redes sociales. ¿Al gobierno le falta convicción? No, yo creo que no quiero decir que le falta, pero yo creo que en ocasiones le ha faltado, ¿ya? Yo creo que muchas veces, yo creo que hay que gobernar con convicción y también hay que legislar con convicción, y eso nos toca a nosotros, los parlamentarios. Y creo que desde esa perspectiva, el hacerlo, porque, es decir, no sé, doblegarse por las funas de las redes sociales, porque, no sé, porque te amenazan o por lo que sea, encuentro que es complicado para la democracia en general, porque tenemos que tener una sociedad diversa, y eso hoy día se está viendo en riesgo. Senadora, ¿qué se juega mañana en la votación sobre el 10%, el retiro del 10% de las AFP? ¿Se juega solamente el retiro del 10% de la AFP o usted cree que se juegan más cosas en esa votación en el Senado? No, yo creo que se juegan más cosas. Es decir, yo creo que el proyecto del 10% en sí mismo implica mayores cosas. Yo creo que el proyecto en sí mismo, aunque fuera con dentro de la regla del juego vigente, creo que es un mal proyecto, que va a llegar como en 3 meses a las personas. Es decir, no es rápido, no es ahora, no es ya. Va además a lograr que salgan a vender, no sé, 20.000 millones de dólares al mercado en acciones y bonos, y por lo tanto la pensión de la gente que está hoy día pensionada van a bajar. Y también va a generar inestabilidad, que va a ser más difícil la reactivación. Para cuando la gente se pueda empezar a salir a trabajar, necesitamos que haya trabajo o volver a generar puestos de trabajo, y eso cuando rompemos las reglas del juego se hace más difícil porque se genera inestabilidad. Ahora, además de eso, y a nosotros lo que nos preocupa por sobremanera es que Chile se había caracterizado los últimos 40 años en poder avanzar rápidamente y pasar de un país de extrema pobreza a un país de clase media, y eso lo hizo con el esfuerzo de todos, pero con una característica, que habían reglas del juego claras. Acá en Chile, por lo menos desde el punto de vista institucional, no habían triquiñuelas, no habían trampas, estaba todo claro y estaba todo, digamos, bien especificado. Y cuando habían problemas, había institucionalidad que podía resolverlo adecuadamente. Hoy día eso está en juego. Y cuando nuestros parlamentarios, digamos, o todos los parlamentarios finalmente no son capaces de enfrentar esto, a pesar de que sean cuantos, yo no he escuchado a nadie, es decir, a ningún economista serio que diga que este proyecto es bueno. Ninguno. Y sin embargo lo van a votar a favor. Hay algunos, pero sería largo el punto. Por ejemplo, no economista, pero la ex ministra del Trabajo sí le parece que está de acuerdo. Usted puede decirme que... Sí, pero estoy hablando de economistas. Hay economistas de otras tendencias, pero yo entiendo que usted dice que ninguno que le parezca a usted pero serio. Bueno, entonces para no ser mayoritariamente. Ahora, más allá de eso, quiero preguntarle otra cosa. Usted me decía que cree que se juega en el fondo... ¿la seriedad institucional es lo que usted está diciendo, que se juega mañana de alguna manera? Sí. Eso es lo que está en juego. A nosotros eso es lo que más nos preocupa, y esa es la razón por la cual la Comisión Política tuvo esta decisión de tomar cartas en el asunto, porque creemos que eso es lo que está en juego. Para cerrar, quisiera preguntarle 2 cosas. Lo primero que quiero preguntarle es ¿qué principios de la UDI
que estén en la declaración de principios se vulneran al votar por parte de algunos de sus parlamentarios a favor del 10%, porque el senador Iván Moreira, por ejemplo, ha dicho, tuve que revisar la declaración de principios de la UDI, efectivamente que no está en la declaración de principios esto, que no está ninguno de los temas que están en juego. Joaquín Lavín dice esto no es de vida o muerte, negocien a circunstancias excepcionales, cuestiones decisiones excepcionales. Dos cosas. Primero, lo que pasa es que primero yo no, una cosa es negociar o no, pero la otra no es viable. Si ni siquiera quisieron negociar lo de Lagos Weber, donde decían que la gente de altos ingresos, de sueldos altos, que no han tenido pérdida en sus ingresos, a lo menos pagaran impuestos por el retiro, y lo amenazaron. Y Lagos Weber retiró su indicación, una cosa que era además súper razonable. Entonces, no está el ambiente hoy día para eso, porque eso incluso desde el punto de vista de la ideología izquierda suena súper razonable. Entonces, pero sin embargo, lo que sucedió, lo amenazaron y retiró la indicación. Uno. Dos, lo que dijo el senador Moreira, yo creo que, bueno, lo que está en la declaración de principio es que nosotros somos un partido que respeta la democracia y combate cualquier tipo de populismo. Y cuando estamos en un sistema democrático y somos elegidos nosotros representantes de un poder del Estado en un sistema democrático, lo que tenemos que hacer es respetar las reglas del juego. Y esto está fuera de las reglas del juego. Y eso es lo que la Comisión Política piensa, que era que se aleja justamente para repetirlo, de la declaración de principio, porque además dice expresamente que combate cualquier tipo de populismo, y hacer esto a nosotros nos parece que está justamente en ese sentido. Sí, ahora, no siempre se ha defendido, tampoco en la declaración de principios de la UDI, la defensa irrestricta de la democracia, en el sentido que, por ejemplo, si se adhiere al golpe de Estado, y eso es también en parte, eso es un quebrantamiento de un sistema democrático con toda la crisis institucional, no es una salida democrática. Sí, lo que pasa es que nosotros hace un año y medio, 2 años, actualizamos la declaración de principios de la UDI. No siempre se ha dicho de manera irrestricta. Sí, lo que pasa es que nadie te dice que lo que pasó en septiembre del 73 es un hecho democrático. Eso fue un golpe de Estado, eso fue un quiebre de la democracia, producto de que el país estaba en una situación límite, donde incluso en ese tiempo la democracia cristiana adhirió a esa situación. Salvo los 13. Entonces, sí, está bien, pero lo que te quiero decir es que nadie reconoce eso como un acto democrático, todo lo contrario, ese fue el quiebre de la democracia. Entonces, pero que se haya quebrado la democracia no nos puede hacer sentir orgulloso a nadie, porque ese es el fracaso de toda la clase política y del país completo. Entonces, bueno, esa es ya otra conversación, pero lo que te quería decir es que nosotros no hemos... entendemos el contexto en que se dio eso, pero sí entendemos también que eso es un quiebre de la democracia y que eso no debiera pasar nunca. Muy breve, me acordé de algo que nos dijo ayer Hernán Larraín. Dijo que en Evópoli estaba creciendo el rechazo. Quiero saber si usted considera que en la UDI, pero que en general en la derecha o en la población chilena está creciendo el rechazo, o lo ve igual que siempre. Yo no lo sé, porque no sé si está creciendo en la población general. Sí, ojalá nosotros podamos transmitir que vamos a elegir una Cámara Constituyente, que es exactamente lo mismo que una Cámara de Diputados. De hecho, yo creo que gran parte de los diputados que no pueden ir a la reelección van a ir como constituyentes. Y vamos a tener 2 cámaras de diputados elegidas prácticamente iguales, con personas muy similares, en donde vamos a estar haciendo la pega que podría ser una sola. Entonces, a mí, generando inestabilidades, cuando podría hacerse perfectamente bien en el Congreso, que se va a renovar completamente o muy fuertemente en un par de meses después. Entonces, creo, ojalá reine un poco la cordura para que se pueda, digamos, optimizar en una época en donde necesitamos ciertas certezas y ciertas estabilidades.
Senadora Jacqueline Van Rysselberghe, muchísimas gracias por habernos acompañado en Hoy es Noticia para analizar la contingencia nacional. No, muchas gracias a ustedes.